Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista y derecho. Hoy nos visitan desde Barcelona un historiador catalán, no es jurista, pero habla mucho de Estado de Derecho, de libertades, de la calidad de la democracia. Es un gran divulgador que pone a prueba muchas veces las convicciones sobre, las tensiones del Estado desde la acción cívica. Hoy nos visita Joaquín Coll. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, como a todos los invitados de la entrevista y derecho, es ¿quién es Joaquín Coll? Bueno, pues yo soy un modesto historiador, soy funcionario público y me he destacado, digamos, en los últimos años como activista, crítico en los años del procés, ¿no?, en defensa pues de la democracia, del Estado de Derecho, de la neutralidad de las instituciones, ¿no?, del debate pues razonado y razonable, de la libertad de expresión, ¿no?, y luego, pues, y en paralelo, en realidad ya un poquito antes, digamos, como articulista de opinión, ¿no?, de opinión política, básicamente, ¿no? Y bueno, ese es un poco, ha sido mi papel, ¿no? He entrado también en algunas entidades, ¿no?, como Federalistes d'Esquerra y Societat Civil Catalana principalmente, ¿no? Y luego también he colaborado con la Fundación Hay Derecho en algunas ocasiones y siempre de manera muy satisfactoria. Has mencionado dos cosas que me gustaría repescar ahora. Una, la neutralidad de las instituciones, otra también la libertad de expresión, la dejo para luego. Desde tu perspectiva, porque también en tu condición de funcionario público, ¿cuál es el valor y cuál es el reto de que desde las administraciones públicas, los servidores públicos mantengan esa neutralidad institucional? Pues es un elemento fundamental, ¿no?, porque las instituciones como tal no tienen opinión, ¿no? Las instituciones son de todos los ciudadanos, ¿no? Quien tienen opinión pues son los partidos políticos, las entidades cívicas, los ciudadanos cada uno, ¿no?, en su propia calidad de ciudadano, ¿no? Es decir, pero las instituciones no tienen, ¿no?, una opinión política, ¿no? Y eso es algo que a veces cuesta entender. En Cataluña costó mucho de entender, ¿no? Cuando nosotros criticábamos durante los años del procés, felizmente ya superados, pues que las instituciones, los ayuntamientos, los consejos comarcales, o en las rotondas, o en las calles, o en los balcones de los ayuntamientos no podían haber según qué símbolos partidistas, ¿no? Pues nos decían, oiga, pero es que esto es libertad de expresión. Entonces decíamos, sí, claro, que sí, que es libertad de expresión, cada uno que en su casa o en la calle, ¿no?, si monta una manifestación, pues que exprese lo que desee, ¿no? Pero una institución no lo puede hacer, no puede, ¿no?, colocar un símbolo partidista, y en las rotondas y en fin, los balcones, o en fin, no pueden expresarse opiniones que son de parte, ¿no? Por lo tanto, se rompe la neutralidad de las instituciones y por tanto esas instituciones acaban siendo apropiadas, ¿no?, por una parte, ¿no?, de forma coyuntural, ¿no? Y eso es algo que, bueno, ha costado bastante entender. Finalmente el Supremo nos dio la razón en las diversas, denuncias que se han ido interponiendo y digamos que se ha recuperado sustancialmente este espacio público en Cataluña, ¿no? Aunque en algunos ayuntamientos siguen habiendo unos símbolos o hay una ausencia de otros símbolos, que también es una manera, digamos, de vulnerar la neutralidad, ¿no? Porque has referido que se había superado. Hay dos formas, puede haber muchas, pero bueno, quería apuntar al menos dos formas de superación. Has hecho referencia a un proceso judicial, esa es una vía, pero ha habido también un cambio político en Cataluña, ¿no? Social y político, a nivel también, quiero decir, institucional. ¿En qué se ha notado esto? ¿Qué está pasando en Cataluña? Porque, sin embargo, también la perspectiva de las relaciones entre partidos o gobierno estatal o gobierno central y partidos catalanistas, ya ni siquiera el gobierno, es otra, ¿no? Entonces, bueno, desde allí, ¿cómo se ve? Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas en Cataluña? Evidentemente lo que ha habido es que el procés se acabó, digamos, se agotó, fracasó el año 17, luego hubo unos años, digamos, de duelo por parte del mundo separatista, digamos, de que le costó aceptar esa derrota, digamos, ¿no? Luego los temas judiciales, el juicio del procés, en fin,
Puigdemont fuera, en fin, todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, finalmente pues se constató que eso ya no iba a ninguna parte, ¿no? Y hubo un hartazgo. Y claro, a partir de ahí ha habido un cambio político en el que por primera vez hay un partido, digamos, no independentista que gobierna Cataluña pues desde el año 12, ¿no? Y eso lógicamente, ¿no? Pues ha cambiado la situación, ¿no? Hemos vuelto a una normalidad institucional, ¿no? En el que el presidente de la Generalitat pues asiste a los actos como representante ordinario del Estado que es en Cataluña, y que asiste por tanto a Madrid a la fiesta de la Hispanidad o a la entrega de los premios Princesa Sofía, o por ejemplo pues cuando el jefe del Estado visita Cataluña pues no hay ningún incidente, ¿no? Por tanto, ese tipo de cosas, digamos, son importantes porque durante muchos años eso era impensable en Cataluña, ¿no? Eso por un lado. Luego hemos dejado de hablar de entelequias y hemos empezado a hablar de cosas concretas, digamos, ¿no? De lo que es el gobierno de la autonomía, ¿no? De las competencias, de la gestión, de las cercanías, del agua, en fin, de todo esto, ¿no? Bueno, por tanto, eso, claro, ha sido un cambio muy importante porque nos hemos pasado pues una década pues en debate, ¿no? Existencial, ¿no? Agónico sobre la secesión, sobre, en fin, lo que queremos ser, lo que somos, en fin. Bueno, por tanto, ahí se ha producido un cambio por muchas razones, digamos, ¿no? Y evidentemente también la cuestión judicial en esas, digamos, pequeñas batallas, pero que son importantes, ¿no? A las que antes me refería que dio la sociedad civil, digamos, ¿no? En favor de la neutralidad institucional, pues finalmente pues, se ha acabado, digamos, bastante de aplicar, ¿no? Sustancialmente, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hoy en Cataluña hay un clima sociopolítico diferente hace unos años, por tanto, mucho mejor, menos crispado, en el que pues, los políticos en el Parlamento pues, hablan y discuten, aunque hay espacios todavía, digamos, de impunidad, digamos, en la que la intolerancia se sigue manifestando. Particularmente, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hace unos días pues, se boicoteó pues, un acto de los jóvenes de Sacabat que iban a hablar de España y Europa en el nuevo contexto internacional, digamos, ¿no? Algo tan importante y, digamos, a priori, digamos, que nada tiene que ver, digamos, con un debate identitario, digamos, ¿no? Bueno, la política del odio hacia estos jóvenes, ¿no? Que son constitucionalistas, pues, y la participación de dos profesores de la Universidad Autónoma, de Rafael Arenas y de Susana Beltrán, que habían sido dirigentes de Sociedad Civil Catalana, pues, en fin, un grupo de descerebrados, pues se les amenazó con papelitos debajo de la puerta, y luego el equipo rectoral no se quiso solidarizar con estos profesores, anuló el acto sin dar ningún tipo de explicación, y bueno, por tanto, hay todavía, ¿no? Pequeños espacios, ¿no? Pero donde esa intolerancia se sigue manifestando, ¿no? Y eso pues nos pone de manifiesto que siempre hay, ¿no? el huevo de la serpiente, digamos, está allí, digamos, ¿no? ¿Cuál es el reto para remover esos obstáculos que se relacionan con la libertad de expresión y con el respeto simplemente a la posibilidad de discrepar con normalidad, bueno, de expresar sí. diferentes ideas y más en un contexto como el de la universidad? Claro, es lo grave, digamos, ¿no? Que un equipo rectoral, pues, digamos, no dé explicaciones y de alguna manera se ponga del lado de los agresores, digamos, ¿no? Y en contra de el profesorado, digamos, de la universidad, que simplemente iban a hablar de España y Europa en un nuevo contexto internacional, ¿no? Y que por razones que no se explican, claro, eso es grave porque pone de manifiesto cómo, pues, gente que se supone que está preparada, ¿no? Que en fin, pues digamos, sucumbe a ese tipo de amenazas o de presiones, etcétera, ¿no? Claro, pues ahí tiene que haber una condena muy clara que todavía no se ha producido a nivel político, digamos, y una condena sin ningún tipo de matices, ¿no? Sin tirar pelotas fuera, ¿no? Y eso, pues, todavía no acaba de ocurrir, ¿no? ¿Hay discriminación también en el acceso a recursos de investigación en función de perfiles ideológicos? Bueno, puede ser que hayan cosas. Yo tampoco. ¿O me estoy aventurando demasiado? Sí, yo creo que sería un poco aventurado hacer una afirmación así, pero bueno, es evidente que siempre hay sesgos, ¿no? Sesgos ideológicos. Y en algunas cuestiones ya entraríamos ya en algunos terrenos, ¿no? Pues que a mí se me escapan un poco, pero bueno, sin entrar digamos, en esas profundidades, digamos, ¿no? En lo que es básico y fundamental, como es que todo el mundo pueda expresarse libremente, sin ningún tipo de coacción, hay todavía, desgraciadamente, en algunos ámbitos en Cataluña donde eso no es posible.
¿Cuál es, desde tu punto de vista, el reto o la reforma, el cambio más importante, más necesario, mejor dicho, para la mejora de la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Cataluña o a nivel global en España? Bueno, tú que tienes una perspectiva no jurídica, ¿no? Sí, que es más... sí, a ver, por desgracia hemos entrado en una situación que, superado el procés en Cataluña, pues la dinámica polarizadora se ha trasladado al conjunto de España, ¿no? Antes hablábamos en los años 90 de crispación, yo recuerdo, ¿no? Es que ya tenemos una edad, ¿no? Pues había crispación, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es un nivel de enfrentamiento, digamos, salvaje y demagógico, y en fin, que hace que asfixia lo que es el debate público, civilizado, ¿no? En el que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Es decir, lo veíamos ayer mismo, ¿no? En el debate en el Congreso con el tema del debate energético, digamos, ¿no? En el que algo que fácilmente deberían poder ponerse de acuerdo los dos principales partidos, ¿no? Que por otro lado han hecho una política energética bastante parecida, pues resulta que aparece una polarización que es a través de una falsa dicotomía, ¿no? Que son renovables o nucleares, cuando en realidad eso no lo está planteando nadie, ¿no? Lo cual subraya una cosa, que es que para la polarización no es necesaria que hayan dos que discutan, ¿no? Dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? En la polarización eso no hace falta. La polarización no hace falta que hayan dos que polaricen, solamente que haya uno que tenga una voluntad polarizadora, ¿no? Ya lo consigue, ¿no? Es decir, en este caso el presidente del gobierno decía: desconfíen de los que plantean renovables o nucleares, porque les están engañando. Bueno, pero es que nadie está planteando esa dicotomía. ¿No? Si decimos cuál es el mix que tenemos que tener, nadie discute que las renovables son el presente y el futuro, es evidente, y más como un país como España. La pregunta es cómo vamos a, digamos, a dar fortaleza, ¿no? a ese mix, digamos, ¿no? Bueno, pues el debate es si las nucleares pueden jugar un papel, ¿no? Hay quien piensa que sí, con buenos argumentos, se puede opinar que no, pero digamos, esto no es una polarización de renovables o nucleares, ¿no? Entonces, en lugar de centrar el debate, ¿no? Pues ya se busca esta falsa dicotomía, ¿no? Es un ejemplo muy preocupante de algo como tan importante. Ya no hablamos del debate sobre la amnistía, digamos, ¿no? Que efectivamente fue un debate polarizador, ¿no? Pero en algo que no hay una polarización real, ¿no? Pues hay quien busca, ¿no? Justamente pues para simplificar el debate y lo que es la controversia. Tú estabas posicionado en contra de la amnistía. ¿Por qué? Bueno, pues porque la amnistía, tal y como se planteó, era una amnistía que simplemente perseguía unos fines, ¿no? Unos fines espurios, que era pues lograr una investidura. Es decir, no partía de otro cálculo político que ese, ¿no? Se hizo efectivamente de la necesidad de virtud, lo cual es una frase que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque es una frase que yo desde pequeñito entendía que más era una cosa como negativa, ¿no? Hacer de la necesidad de virtud era un poco hacer de tripas corazón, ¿no? Y tal, pero en el fondo sabiendo que algo no estabas haciendo bien, digamos, ¿no? Bueno, ahora ya eso se normaliza, ¿no? Y no pasa nada. Por lo tanto, el fin justifica los medios. Oiga, no, el fin no puede justificar los medios. Y menos, digamos, en democracia, digamos, donde las formas son tan importantes, ¿no? ¿Se podía plantear un debate sobre la amnistía? Sí, se podía plantear. ¿Es constitucional? Seguramente, como fórmula jurídica es inconstitucional. Y José de Miguel lo explica muy bien, ¿no? En un libro que ha sacado, en fin, buenos argumentos para decir que no cabe en ningún caso, ¿no? Pero si hubiera la amnistía, podía plantearse desde un debate más general, digamos, en función de un interés general, realmente de un proceso de reconciliación, ¿no? Bueno, pues eso podía caber, podía ser tal, incluso, pero no en función de una necesidad personal y partidista de sacar adelante una investidura, ¿no? Cuando más se había negado 1000 veces que eso era inconstitucional y que políticamente era inaceptable, ¿no? Entonces, claro, para mí eso efectivamente tenía un elemento de ilegitimidad, digamos, política y de traición a la promesa hecha en unas elecciones, pues muy grave, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo estaba en contra básicamente por eso, ¿no?
Se refiere siempre mucho que hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. Tú eres historiador. ¿Qué error no deberíamos cometer? Bueno, pues no deberíamos cometer muchos errores que se cometieron en la Segunda República. Afortunadamente tenemos una Constitución que fue votada en referéndum, cosa que en la Segunda República no sucedió y por eso en parte se fue al garete, digamos, ¿no? Aquí tenemos una Constitución votada en referéndum, ¿no? Por una mayoría muy amplia, Cataluña por el 90%, es un argumento muy fuerte cuando el procés nosotros lo decíamos, oiga, pero en Cataluña se votó el 90%, ¿eh? En ningún otro sitio de España votó tanta gente en la Constitución como en Cataluña, ¿eh? Cuando se tenga un 90% de separatistas, llámenos a la puerta, ¿no? Pero igualmente el clima de crispación y de negación del otro y de deshumanización del otro, del contrario, es un clima de guerra civilista. Afortunadamente no se dan las condiciones, estamos en Europa, en nivel de prosperidad, etcétera, etcétera, pero ya sabemos cómo mueren las democracias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mueren las democracias? Bueno, pues mueren justamente en relación a la primera pregunta, ¿no? Pues rompiendo el principio de neutralidad institucional, ¿no? Y destruyendo el Estado de Derecho. Ahí está, digamos, porque la democracia no consiste en votar, pasa también por votar, pero la democracia son más cosas. Es el Estado de Derecho, son las libertades públicas, efectivamente son las elecciones, ¿no? Entonces, claro, si caemos en una democracia populista, en la democracia del voto, de tengo la mayoría más uno y con eso y eso me faculta para cambiarlo todo, porque lo he puesto en un programa electoral, ¿no? Porque yo lo dije que haría un referéndum, ¿no? En mi programa, que es lo que decían los independentistas, ¿no? Y no me lo prohibieron. Bueno, sí, es verdad, pues estaba engañando a sus ciudadanos y como nuestra democracia no es militante, pero usted tiene que digamos, seguir unos pasos, ¿no? Por tanto, efectivamente, ahí está. Podemos acabar una democracia de muy baja calidad, ¿no? O una democracia puramente formal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo, ¿no? Con el trumpismo, lo que significa, ¿no? Y a dónde puede acabar los Estados Unidos. La democracia americana. ¿Tendrá la democracia americana, digamos, los contrapesos y los resortes para resistir la embestida del trumpismo? Pues no lo sabemos. La libertad de prensa está en cuestión en esos momentos, ¿no? Estamos viendo cómo recortan dinero a los medios públicos, cómo están quitando dinero a las universidades, ¿no? Eso es muy preocupante, estos procesos, ¿no? Por tanto, bueno, está escrito, digamos, lo sabemos, que esto puede pasar. La democracia no es nada adquirido ya para siempre, ¿no? Ahí tenemos que ser perseverantes en su defensa y quisquillosos en aquellas cuestiones que son básicas, ¿no? Como nombramientos mal hechos, como la apropiación partidista de instituciones, en fin, con esas arbitrariedades de yo pongo a quien quiero, ¿no? Como organismos del Estado que están a servicio del gobierno y no de la ciudadanía, y en eso hemos de ser intransigentes. ¿Y si estuviera un cambio en tu mano para poder defender esa calidad de la democracia de aquí al futuro? Estamos en el marco también de que en Hay Derecho cumplimos 10 años y queremos trabajar sobre propuestas que cuiden la democracia y el Estado de Derecho para los próximos 10 años. ¿Cuál sería el cambio que tú priorizarías si estuviera en tu mano? Pues yo creo que habría que hacer un cambio electoral. Es muy difícil, seguramente es imposible, pero yo creo que habría que hacer un cambio de la ley electoral para que fuéramos a un sistema de circunscripción, digamos, nacional para las elecciones al Congreso de los Diputados, porque ahora tenemos la paradoja que en las elecciones donde se expresa, digamos, el conjunto de la soberanía es en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Todos los españoles votamos a una lista, digamos, ¿no? Bueno, está muy bien, ¿no? Deberíamos votar una lista europea, que es lo que no tenemos, ¿no? Una lista europea, ¿no? Hay unos elementos contradictorios, digamos, en cómo elegimos a nuestros representantes, ¿no? El Parlamento Europeo necesitaríamos, que es un elemento muy importante de construcción, Europa, es lo más importante que está ocurriendo ahora y ya ha ocurrido en los últimos años, pese a todas las crisis.
En fin, sería un otro capítulo, pero quiero incidir en ello porque es fundamental. Siempre nos han dicho, no, en las próximas elecciones habrá una lista europea, ¿no? Bueno, pues hemos tenido una y no ha habido, ¿no? Una gran decepción. Deberíamos tener una lista para el Parlamento Europeo, en una sola lista, en función de formaciones ideológicas. Podría haber unos diputados por circunscripciones estatales, etcétera, pero bueno, deberíamos poder votar como europeos. Deberíamos votar como españoles al Congreso de los Diputados, porque si no, el Congreso de los Diputados se convierte en una Cámara territorial, de representación territorial, ¿no? Eso ya lo advirtió un padre de la Constitución, Jordi Soletura, en un libro que publicó en el año 86, diciendo que este era uno de los problemas de la democracia española. Y deberíamos tener unas listas que fueran abiertas, para evitar que, digamos, las dinámicas partitocráticas pues lo acaben contaminando todo y que finalmente hay unos representantes que no puedan representar esa soberanía, ¿no? Porque finalmente están al dictado de lo que dice el jefe de filas, ¿no? De su partido o el presidente del gobierno, y por tanto se convierten en formaciones cesaristas, ¿no? Presidencialistas, ¿no? Y eso es un elemento efectivamente que repercute muy negativamente, ¿no? Pues con estas propuestas sobre reforma electoral en el nivel europeo, pero también en las elecciones nacionales, despedimos a nuestro entrevistado de hoy, Joaquín Coll. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrevista y Derecho.